Buenas noches, nuevamente. Buenas noches y bienvenidos a todos y a todas. Continuamos tomando entre una reunión y otra los comentarios que se producen en nuestro encuentro y también que se producen durante la semana. Así que muchas gracias a todos. De estas palabras que vuelven, que retornan, que son esto que estamos llamando, que portan reflejos, quedó para hoy, más que títulos, pongamos invitaciones. Seamos pueblo, es una invitación. Pluralidad de voces, es una invitación. El poder hablar de la diferencia entre el poder en sus distintas teorizaciones y lo que es poder para el psicoanálisis, que es radicalmente otra cuestión. Por allí vamos. Vamos a ir haciendo un recorrido para poder trabajar con la cuestión del poder. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por los aportes y podemos recordar que estas conversaciones de los lunes, hoy número 17, son precisamente un espacio, la invitación en realidad es a que sea un espacio de conversación, no de conferencias, son encuentros. Me parece que cada vez importan más las preguntas o comentarios de ustedes, cada vez. Y podríamos decir que los encuentros, estas conversaciones que son encuentros entre nosotros, encuentros con el psicoanálisis, entonces podemos decir, son encuentros con el desencuentro, encuentros con los desencuentros, ¿sí? Entonces no necesitamos estar todos de acuerdo, a algunos les interesa cuando hay alguna mención filosófica, a otros no, a algunos les interesa que tomemos más lo contemporáneo inmediato, no algunas otras cosas. Ahí vamos todos. Vamos todos. Apuntamos en realidad en esto que no es una conferencia, estas conversaciones, a que nos llegue a cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros todos, que nos lleguen sonoridades. Esto es el modo que me interesa transmitir. No los contenidos, sino modos. O modo. No, modos, en plural. Entonces, una invitación a que haya sonoridades. Yo tomo las sonoridades que me tocan, que vienen de los comentarios de ustedes las que vienen desde aquí, las que vienen entre ustedes. Bueno, por allí vamos, a el lugar de las sonoridades, a darle lugar a las sonoridades. Entonces, hablar de encuentro con el desencuentro, que nos distancia del discurso corriente, porque el discurso corriente, cuando hay un encuentro, se supone que haya un gran encuentro, un encuentro total. Estamos diciendo otra cosa. Estamos diciendo encuentro con el desencuentro. Es decir, que esté lo diverso de cada uno. Entonces, hablar de encuentro con el desencuentro es otro modo de hablar de camino, de caminos, no de llegada, ¿no? No de llegada, que tiene la cuestión fatal de lo muerto, sino caminos, de ir hacia. De ir hacia, podríamos decir, si renunciamos a la llegada y
¿no? Es ir hacia algo que no se va a encontrar. Y que esto es importante, porque en la llegada hay un encuentro, pero ahí termina el camino. Entonces, que es el movimiento de la vida. Bien, una invitación también a no apostar al saber. Esto es muy complicado para nosotros los occidentales, o lo vamos a decir así. Hacer fracasar el saber es no apostar a los contenidos, sino a lo que resuena. ¿Contenidos? Ay, bueno, hablamos, sí, pero no apostar a los contenidos. Es un trabajo, porque estamos formados en una dirección hacia contenidos. Tenemos una formación que tiene que ver con el privilegio del saber. Hagamos lo que hagamos, pero eso está en nosotros. Entonces, no el hacia contenidos, sino hacia sonoridades. Entonces, hoy más que nunca, siempre están muy bienvenidas, pero hoy más que nunca las intervenciones. Ahora, ¿por qué decirle no al saber y a los contenidos, que es algo con lo que tenemos una connaturalidad muy grande? Porque estamos hablando desde el psicoanálisis. Porque el saber y el saber y el saber, los contenidos y los contenidos, lo que producen es una elevación. Una elevación, y resulta que es necesario el descenso. Hay una frase muy conocida de Lacan que decía: vamos hacia un decir menos tonto. ¿Cuál es la idea de tontería aquí? Bueno, en el discurso corriente la tontería tiene que ver con quizá no saber ciertos contenidos. Acá no. Acá la tontería es elevarse, 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 mejorar los contenidos y no descender. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, el decir menos tonto es el que cuenta con el descenso, con el error, con lo que encalla, con los olvidos nuestros. Al hablar, queremos recordar un nombre y no aparece. Contar con el descenso. Digamos, con lo tonto se puede bajar, se puede descender, se puede recoger los efectos de lo que está pasando. Cuando no se encalla, cuando no está el tropiezo, cuando no se desciende, bien, no tenemos una carta guardada, todo está a la vista. Sí, subimos más contenidos, más especialidad, bien, todo a la vista. El saber deja todo a la vista y sin recursos. Los recursos están con las cartas que tenemos en la mano. Cuando se encalla está lo que falla. Ahí el decir menos tonto, está lo que falla. Las palabras pueden cesar. Bueno, a veces sí, a veces no. Pero no deja de haber efectos. Acá Nazaret nos pregunta, bienvenida a la primera pregunta, saber como conocimiento, claro. El saber como conocimiento, el saber epistémico, el saber lleno de contenidos, a ese le decimos que no. Interesa más, desde el psicoanálisis, poder transmitir un modo que un contenido. Entonces, con alguna carta en la mano, con el ascenso y el descenso, con lo que encalla, podemos esperar la ocasión, pero además es también un modo de nombrar el movimiento de la vida. Subimos, bajamos, porque abajo está la tierra, abajo está la verdadera posibilidad de una experiencia.
cuando renunciamos a ser los expertos, el libro gordo de Petete, cuando renunciamos a los contenidos, hacemos fracasar la tontería. Entonces, vamos a que pueda pasar un modo de hacer, no los contenidos. Contemos con la tierra. Mirar solo lo elevado es quedarnos con el brillo, con lo que para el capitalismo es el éxito. No, hagamos fracasar la elevación, entonces tomamos tierra, entonces tenemos la posibilidad de lo genuino, tenemos la posibilidad de la experiencia, se necesita ese descenso. Entonces, nos separamos radicalmente de lo que quiere decir tonto en el lenguaje corriente, tomar tierra, tomar realidad, que esté lo verdadero, que esté la posibilidad de experiencia. ¿Conferencias científicas? No. ¿Conferencias mundanas? No. Conferencias nada. Esto lo decía un pensador, Derrida, un pensador francés que murió hace 15 años. No continuemos con el diálogo platónico que reproduce y reproduce palabras y palabras y reproduce metafísica y más ser del ente. Vayamos al hacer. Con los contenidos no se hace. Con los modos sí se hace. En la vida. Con los modos. Hay muchos psicoanálisis, cada uno transmite un modo, uno o varios modos, no uno único desde ya. Con lo único no estamos amigados. Entonces vamos hacia las sonoridades, ahí a poder diferenciar algo que lo nombramos al pasar, pero no importa, lo nombro nuevamente, la diferencia entre público y audiencia. Yo, audiencia de ustedes, audiencia de lo que aquí se dice. Audiencia es cuando hay retorno, cuando hay reflejo, cuando vienen estas preguntas y estos comentarios. Y el público pasa y no pasa nada. Entonces, yo me invito a audiencia y a ustedes los invito a ser audiencia. A todos. Entonces, en la reunión anterior, hablamos del exceso del individualismo contemporáneo y la necesidad de tomar cartas en el asunto. Bien. Entonces, hoy, precisamente, hablar de las sonoridades, hablar de lo que importa, las sonoridades que me llegan y las que le puedan llegar a ustedes, es hablar de que haya retorno, es no estar solos, no soledad, sino no individualismo. Entonces, nombremos por otro lado a Spinoza, que ya lo venimos nombrando y es un gran compañero de ruta. Él habló de la importancia y de la necesidad de lo colectivo. 1600 y pico. En común, de la libertad, de la comunidad, del lugar del Estado. Entonces, bien, hay un libro maravilloso de Spinoza, que es el Tratado Teológico Político, que realmente parece escrito ayer, como nos permite leer la realidad contemporánea de lo que está pasando globalmente. Acá tenemos, bienvenida, otra pregunta. Néstor pregunta, Agamben planteaba, la falta de experiencia en lo contemporáneo. Sí, hay un texto absolutamente maravilloso con un relato y una gran moraleja respecto al valor de la experiencia, ¿no? Al valor de la experiencia, y dice, en lo contemporáneo se ha reducido la posibilidad de la experiencia
él lo fundamenta por muchos lados, ¿no? Pero hemos perdido la experiencia, por eso digo, es un llamado a ustedes y a mí a bajar de los contenidos y bajar a habitar la tierra, que es donde hay experiencia. Ha habido una exacerbación del saber, de lo epistémico, de los contenidos. Aquí Gonzalo Hernán dice, en música los distintos tonos permiten sonoridades distintas. Claro, 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 ahí vamos. Gracias, sí, gracias a los dos. Entonces, sí, claro, vamos a la sonoridad, vamos a los distintos tonos, vamos para allí y bienvenidos los músicos que nos acompañen en estas sonoridades, porque en lo nuestro, si no hay sonoridad, no pasa nada. No pasa nada, podemos explicar todas las teorías posibles, pero no pasa nada sin la sonoridad. Entonces, Spinoza, lo acabo de nombrar, bueno, habló de algo que podemos llamar la ruptura del tejido social, la ausencia de pertenencia, de lo contemporáneo la podemos pensar de la mano de Spinoza. Entonces, la multiplicación de los individuos aislados y atemorizados que hablamos el otro día. Spinoza fue un defensor de lo público, pero lo público entendido como lo común, lo colectivo, el con otros, lo que une por la base de los seres hablantes entre sí es en una sociedad. Allí va, sociedad todo el tiempo, sociedad, comunidad, colectivo. Es un interlocutor muy importante. Él hablaba de la necesidad de una colectividad crítica. Sí, que se escuchen las voces. Y sirve también para pensar cuáles son los efectos de una sociedad tan hiperconsumista como la nuestra, que va tanto a la satisfacción inmediata y que entonces no deja tiempo para tomar distancia y opinar y decir y movernos. Entonces, Spinoza habla de un Estado apoyado en decisiones populares, es un defensor de las personas y de sus libertades, todo el tiempo habla, no todo el tiempo, pero habla mucho de esto, alguien que velaba por el destino de la multitud y sus derechos. A ver, aquí. Soltar el saber teórico para apropiarse de la sonoridad del saber del inconsciente. Sí, Juan Ignacio, sí, exactamente, por allí. Sonoridades en relación a las afectaciones, claro, cuando dejamos que una sonoridad nos toque, nos conmueva una forma que seguramente es un poco fija, cuando dejamos que esto entre, hay movimiento y pasa otra cosa. Entonces, Spinoza, ¿qué nos dice? Habla de la protección de las libertades individuales y colectivas, muchísimo, de la garantía de los derechos, de la importancia de eso. Queda localizado el tejido social, emocional, como el armazón de la soberanía popular. Podemos, de la mano de esa lectura, hacer caer ciertas jerarquías de valores, es decir, que haya lugar para todos y cada uno. Plantea una formulación de la multitud de la comunidad, una comunidad que plantea él como una soberanía alerta y vigilante, muchas de las cosas que planteamos en el psicoanálisis, ¿no? Tomamos
la palabra soberanía, de otros discursos, por supuesto, de la soberanía de los pueblos, pero estamos haciendo hoy otro uso, otra vueltita más, aunque ya lo hemos mencionado por ahí en algún momento, es la soberanía. Nosotros como pueblo, juntos, hoy, conversación, la posibilidad de la experiencia de ser pueblo, con la voz de cada uno, con todas las voces. Entonces, la soberanía ahí cada uno de sí mismo. Esto para cada ser hablante, en esta escena, en este momento, en un análisis, en la vida. Ahí no hay dominación. Piensen que nos estamos dirigiendo a poder decir algo respecto del poder. Entonces digamos soberanía, sí, entonces no hay dominación. Y estoy hablando de cada uno de nosotros como ser hablante. A ver, acá hay otra pregunta. El bien común por encima del bien individual y lo mismo con la libertad, con lazo para constituir comunidad, dice Miguel. Sí, sí, claro, claro, claro. Que es alteridad, que es hay otro. Entonces, podemos decir, ahí pensar la dominación respecto de cada uno de nosotros. Autonomía, soberanía, no sujeción, no esclavitud con el otro, no dominación con el otro. Eso que llamamos soberanía de cada uno de nosotros como pueblo, como ser hablante, esa soberanía se toma, se deja, hay mejores y peores momentos en la vida de cada uno de nosotros, por supuesto, de todos. Entonces, alcanzar esos momentos de soberanía es el verdadero poder, que no es poder sobre el otro, es poder de sí. Entonces, hay libertad, no como ideal, ¿eh? No, 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 no. Como lo libre de poder inventarnos a nosotros mismos, porque también estamos trabajando con esta idea donde inventamos a nuestro otro y nos inventamos a nosotros mismos. Entonces, bien, entonces, ahí vamos. Diferenciamos soberanía de dominación. Ya lo individual sabemos que destroza la comunidad y estamos planteando hacia pueblo, todos nosotros, la importancia de ser pueblo, que es un modo distinto de habitar el mundo, de habitar el planeta. Entonces, bueno, entonces también al mismo tiempo que renunciamos a los contenidos viene en relación a otra cosa que estamos transmitiendo desde este espacio, que es, bueno, correr del lugar hegemónico al lenguaje. Bueno, hoy el lenguaje ocupa la casi totalidad del espacio. Entonces, cuando decimos demos lugar a la sonoridad, estamos diciendo corremos el lenguaje, la comunicación como valor absoluto y nos abrimos a que nos pase otra cosa. A que nos pase otra cosa. Resonancias, sonoridades. Derrida dice, en relación a comunidad y demás, que en el ámbito de alguna pequeña comunidad, aunque no hubiera más que uno o dos, ahí ya nos acercamos a la problemática de la comunidad.
y de la amistad. Y de la amistad. ¿Mm? Entonces, invita a no regirse por la aristocracia, sino por economía, por motivos de formalización y de rapidez. No, una invitación a todos y cada uno. ¿Mm? Y entonces dice algo muy interesante que, bueno, en realidad con lo que va pasando, que es esta realidad en la que vivimos, que va pasando de forma a forma, que él llama se va deconstruyendo, que es el modo en que ubica la historia del mundo y la historia de cada uno de nosotros y nosotras. Él dice, hay un deber mínimo, el de ser lúcidos, no perder de vista lo que sucede en cada momento. Es decir, esto, él no es psicoanalista, nosotros tomamos prestada la frase y decir, poder en cada momento decir, a ver, ¿qué pasa? Y le agregamos, ¿qué pasa? ¿Y qué nos pasa con lo que está pasando? ¿Mm? Entonces, esto que va deconstruyéndose es como poder con lo que está fuera de orden, desacordado, desordenado, como es la realidad misma. ¿Mm? Entonces, él dice, así puede haber porvenir. Para que algo advenga, hace falta que haya un porvenir. Y por ende, si hay un imperativo categórico, es el de hacer todo lo posible para que el porvenir permanezca abierto. Porvenir abierto. Lo tomamos prestado y nos lo agarramos para el psicoanálisis a esto. El porvenir es la apertura en la cual lo otro acontece. El valor de la alteridad para allí es lo otro por venir. Puede no venir. No puedo programarlo, pero dejo un sitio para que pueda venir si viene. Esta frase es preciosa. Es la ética de la hospitalidad. La ética de la hospitalidad. Bien. Entonces, estuvimos hablando de el reconocimiento, el estadio del espejo, allí donde nosotros como humanos empezamos nuestro camino de reconocimiento en el psicoanálisis. Entonces, esto nos permite ubicar, bueno, que allí donde en lo que hacemos hay reflejo, hay retorno de ustedes, allí donde hay reflejo, allí algo pasa diferente. Es decir, uno puede salir del simulacro, porque si no viene algo del otro, en realidad el hablante, el ser hablante, no tiene la oportunidad de saber qué está haciendo, sin lo que viene como efecto de lo que uno está haciendo. Ese es el reflejo. El reflejo del otro es el efecto de lo que uno está haciendo. Si no hay esta vuelta, si no hay este reflejo, vivimos en el simulacro. No, digamos que necesitamos, en relación al psicoanálisis, obstaculizar el discurso corriente para invitar, para favorecer que haya sonoridades que nos afecten, que afecten nuestras formas fijas, que entreguemos lo fijo para ser afectado. Eso es un modo de decir que es un análisis. Entonces necesitamos esa especularidad, ese reflejo, eso que vuelve, lo que vuelve del otro. Entonces no hay soledad, es con otro, sin otro no podemos. Hay un nosotros cada vez que hay reflejo. Por lo tanto, bueno, la necesidad de salir del discurso corriente.
Néstor dice, pensaba en esto del porvenir como efecto del desencuentro al que te referías, claro, porque lo porvenir no sabemos qué es. Por eso me gustó la frase, tomar la frase de realidad que dice, bueno, tenemos espacio para que pase, no sabemos qué pasa, qué va a pasar, esa es la contingencia, pero que esté el espacio para el porvenir, para lo que viene. Sí, sí, claro. Entonces, ahí estamos. ¿Y cuándo hay reflejo? Con esto que viene del otro, cuando oímos lo que decimos. En el momento en que oímos lo que decimos, en un análisis, ahí está el oírse, ahí está la experiencia de reconocimiento, ahí está la especularidad, ahí está el reflejo. Cuando se oye lo que se dice, ahí algo ha pasado, algo importante ha pasado. No hay psicoanálisis sin sonoridad. Por eso remarqué que en este camino de reconocimiento es con lo sonoro. En este camino de reconocimiento en la vida es con lo sonoro. Entonces, ahí estamos de la vida, de lo vivo, ¿sí? De lo vivo. Entonces, podemos decir, lo especular a disposición, cómo nos dejamos afectar. Es decir, cómo dejamos que entre lo que viene del otro. Nosotros, como seres hablantes. Ahí. Es decir, que nuestro reconocimiento implica alteridad, implica otro. Estamos hablando de comunidad, estamos hablando de pueblo, estamos hablando de una invitación a ser pueblo. Y hablar de pueblo. Bien. Voces. Como unidades políticas. Recuerden que todo el tiempo diferenciamos lo político de lo partidario. Estamos hablando de lo político. Pueblo, voces, voces como unidades políticas cada una. Aquí no hay los muy importantes y los menos importantes, sino el lugar para el habla, el camino al habla. Si hay voces, si hay habla, hay pueblo. Se suelta la voz. Pueblo. En la vida es visibilidad, que no es exhibición, es visibilidad. Es la voz que hace, es la voz política, es la voz que hace. Por eso que nos nombré a nosotros como unidades políticas. Sí, cada uno. Es otro modo de retomar algo presocrático. Los estoicos hablaban de cada uno como ciudadano del mundo, como cosmopolita, y los incluía a todos. No estaban los importantes y los no importantes. No había jerarquía, estábamos todos como ciudadanos cosmopolitas, como ciudadanos del planeta. Entonces, acá dice Silvia Adra, el porvenir es tan importante y gratificante para nosotros los analizantes. Claro, porque implica estar abiertos a que pase algo, a lo que viene, a lo que viene. Entonces, hablar del poder.
del poder, la diferencia entre el poder político o el poder en la política. El poder en la política es un poder vertical. Está sobre el lenguaje. Ese es otro campo. Nosotros estamos hablando de otro, con el psicoanálisis, el poder de sí, la autonomía, el autosostenimiento. No es un poder sobre el otro, es disponer de sí mismo. Ahí está el verdadero poder. ¿Y con qué se escucha? Escuchamos con el psicoanálisis que tenemos en cada momento a disposición. Y en cada momento, ese psicoanálisis es el que nos permite entrar de diversos modos a la escena vigente, existente en este momento. Entrar con nuestras voces múltiples. Entonces, ¿quién escucha? ¿Con qué se escucha? Ahí estamos hablando de psicoanálisis, para habitar la escena, que se produzca el que escucha, escuchar y decir. Se escucha, la pregunta es, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué se escucha? Cuando hablamos de sonoridades, bueno, podríamos decir, se escucha la diferencia de sonoridades, se escucha la danza entre sonoridades, y con esa diferencia entre sonoridades, con esa diferencia algo pasa. Con esa diferencia se pueden conmover nuestras formas fijas, Habiendo escuchado lo que dijimos, ahí se dirige a lo más propio de cada uno. Haber escuchado lo dicho es una toma de poder de sí, no sobre el otro, vuelvo a decirlo. Esa es la gran diferencia entre el poder vertical y el poder del psicoanálisis, que diríamos va como van las sonoridades o como van los haces de luz. Las dos metáforas nos sirven para pensar el poder. El disponer de la palabra es disponer de sí mismo para cada uno. Ahí no hay ninguna verticalidad, ahí no se cae sobre el otro, ni el otro cae sobre uno, sino que es un poder que va en múltiples sentidos y tendrá efectos acá, allá, acullá, veremos, en fin. Entonces, pueblo, disponer de las voces. Entonces, no se trata de coincidir, se trata de que operen los contrarios, que operen las voces discordantes, que haya lugar para todas las discordias, para todos los desencuentros, que no es pelear. Es decir, cuando hay lugar, entonces estamos habitando la escena, ahí estamos habitando la escena. Ahí no hay dominación, ahí el valor de la experiencia. Entonces queda diferenciada la cuestión entre la dominación y la disponibilidad de la voz, la disponibilidad del pensar, Acá nos llega de Néstor Sosa, hay algo de la soledad del acto analítico que se despoja de saber. Me parece, el saber puede hacer obstáculo. Me refiero al valor del vacío claro, cuando la cuestión son los contenidos, y más contenidos, y más contenidos, y más elevación.
Entonces, estamos taponando la posibilidad de tomar el vacío, de incorporar el vacío, de encontrarnos con nosotros mismos, que no es sin ese vacío. Entonces, ¿qué se escucha? Sonoridades, por allí vamos, bien. Y siempre hablando en el marco del con el reconocimiento, con la especularidad, con el reflejo, con lo que viene del otro. Vamos creando al otro, a nuestro otro, y vamos constituyéndonos. Entonces todos somos un colectivo donde cada uno tiene que inventarse el otro. Entonces, lo social, el que se produce, no es en soledad, un movimiento de lo personal, cambiándonos, mutando en lo especular, ¿no? Otro en su singularidad. Entonces, inventamos al otro, ¿sí? Descubrimos al otro, lo genuino. Fíjense que estamos diciendo que el otro, este que vamos descubriendo, bien, en este reconocimiento de los espejos, bueno, podemos dar un momentito, no sé si tenemos tiempo. Hago un breve comentario de lo que es el arte, en el arte el hiperrealismo, ¿no? Que es un arte en el que está muy cercano a la fotografía, porque el hiperrealismo realmente hay de pronto un tigre y tenemos que acercarnos para pensar a ver si realmente el tigre no está ahí. A eso llamamos el hiperrealismo, ¿no? Que es considerado como un avance del fotorrealismo por los métodos utilizados, por el tipo, ¿no? Es una pintura que apareció en Estados Unidos a los finales de 1960 y a principios de los años 70, ¿no? Es una tendencia realista donde lo que importa es el fiel reflejo, lo fidedigno. Bueno, pues bien, de eso no estábamos hablando. Es decir, en todo lo que dijimos nos separamos del hiperrealismo, porque estamos diciendo, el otro es nuestra construcción, es la construcción de nuestra alteridad y es la construcción de nuestro reconocimiento con las singularidades de cada uno. Entonces, estamos hablando de pueblo, estamos hablando de libertad, estamos hablando de algo, me he quedado un poquito sin tiempo, pero vamos a decir algo que lo voy a retomar en otro momento, la posibilidad de hacer una lectura respecto de lo que es en la comunidad el fascismo desde el psicoanálisis. El fascismo queda muy cerca de lo perverso, de la cosificación, es todo lo contrario de lo que estamos hablando. Casi diríamos que el otro cae sobre el ser hablante, cae y lo reduce a una cuestión de objeto. Entonces, no hay reflejo, hay fascinación, hay captura, ya lo vamos a retomar en algún momento. Entonces, estamos
nos estamos convocando, Pero esto es una tarea para nosotros todos los días. Es la tarea de un análisis, es la tarea, es la posibilidad de salir de un campo de manipulación, de un campo de captura. Cuando hay captura no podemos imaginar el momento siguiente, porque no hay momento siguiente, porque uno está dentro del otro. Entonces, en la captura no es imaginable el porvenir. No se puede calcular el paso siguiente. Bueno, acá Oscar dice, otro no a imagen y otro no a imagen y semejanza. Tampoco así. Entonces otro, dice Oscar. Bueno, gracias por el aporte. Entonces se trata precisamente de poder calcular el paso siguiente. En relación a esta idea de pueblo, es una noción donde no importa el número. Por eso tomé lo de Derrida que decía, si hay uno o dos ya, hay comunidad, y ya, es como decir, ya vale la pena. No es una apuesta al número, no, sino la posibilidad de cada uno con otros, de decir no a la cosificación, no a la cosificación. Entonces, bueno, ahí estamos. A lo libre, no, lo mencionamos, no lo mencionamos, sí lo mencionamos, sí. Lo libre como lo creativo. Acá tenemos otras dos, no, una ya la leí, la de Oscar, y ahora Noé. Escuchar las diferencias en las sonoridades puede mover algo de lo fijo del modo único. Exactamente así. Es decir, dijimos sonoridades. Va mucho más allá de lo fónico, no coincide con lo fónico. Esa diferencia de sonoridades se puede dar en un silencio, en una palabra. Es contingente, pero en esa diferencia de sonoridades, entonces, algo de lo fijo nuestro puede moverse. Si consentimos, si nos dejamos tocar, si nos dejamos afectar en el sentido spinoziano, si nos dejamos afectar por lo que dice el otro, entonces estamos entregando algo al cambio, a que nos pase algo diferente, a que la vida no sea la reiteración de semana a semana. Hemos puesto a prueba nuestra inventiva y la estamos poniendo. La circunstancia es difícil, ¿no? Muy difícil, la más difícil que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas en cuanto a lo global de este momento, ¿no? Entonces, más que nunca, apostar, porque del lado de esto, abrazados a la explicación y el lenguaje, vamos a reiterarnos. Va a pasar más o menos lo mismo. Y si hay algo que importa en este momento, para que el adentro no sea encierro, es la posibilidad de reinventarnos, la posibilidad de lo nuevo. Lo hemos dicho de diversas formas y no vamos a dejar de decirlo, disculpa la reiteración, pero bueno, entonces hablamos de movimiento, hablamos de pueblo, hablamos de poder, hacia el poder de la palabra.
hacia el disponer del sí mismo, disponer de nosotros mismos, no disponer del otro, ni que el otro disponga de nosotros. Entonces, allí es una libertad distinta que la de los ideales, es una libertad distinta que la de la sociología. Es movimiento. Así que vamos para allí. Bueno, muchas gracias por todas las intervenciones, muchísimas gracias. Seguimos en conversación durante la semana y veremos qué recorrido hacemos el lunes que viene. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias por la conversación.